sentirme más cómodo agarrar el púlpito. Bueno, mi nombre es Carlos Serrano Aguilar, soy miembro de la Iglesia Bautista Palabra de Vida por unos 18 años. Como cuenta el pastor, soy diácono, he servido de esta iglesia desde que conocí a la persona de Jesucristo a los 18 años. He visto cómo esta iglesia ha crecido grandemente, hermanos muy fieles. También he visto la partida de otros por diferentes razones, pero quiero contarles que ha sido un privilegio para mí en estos 18 años haber visto mucho joven crecer, nuevas almas en esta iglesia, y cómo Dios transforma la vida de las personas. Bueno, quiero empezar diciéndoles que yo soy el sexto hijo de una familia, del cual somos 9 hermanos, 5 hombres, 4 mujeres. Soy fuera de matrimonio, y al ser fuera de matrimonio, eso produjo algo interesante desde mi niñez, en la cual me tocó lidiar con un padrastro, en el cual es todavía una persona muy agresiva, y su lenguaje y su forma de tratar a las personas es peor que la egipcia. Pero aquí no estoy difamando ni restándole hombría a mi padre o al que me crió, sino para que ustedes sepan cómo fui creciendo en ese hogar. Desde muy joven empecé a trabajar, 6, 7, 8, 9 años. Me crié vendiendo empanadas, bizcochos, cajetas. Todavía me dedico al comercio y me va muy bien. Pero al ser fuera de matrimonio y con un padrastro agresivo, mi temperamento como mi personalidad se marchitó, y a los 9, 10 años trabajaba en un restaurante. A los 12 ya empecé a trabajar en San José, acabo el 6º grado, y empecé a conocer un poco el mundo. Ahora, aquí yo no quiero hablar sobre qué es el mundo, muchos de ustedes lo conocen y me interesa, porque eso glorifica la carne, no a la persona de Jesucristo, que es a quien nos interesa glorificar. Pero cuando empecé 11 o 12 años, mediante mi trabajo, que ganaba muy bien, ya empecé a conocer la diversidad de cómo ganar dinero fácil, dígase lo que me ganaba, lo que me robaba, y empecé a conocer lo que es el topador. ¿Saben qué es un topador? Bueno, que compra robado. Entonces empecé a adquirir mucho dinero con escasos 12 años, y pasaba la necesidad materna que tenía, y no poder satisfacer esas necesidades dentro del hogar. Vuelvo a repetir, mi padre, un hombre alcohólico, violento, mi madre tenía problemas de carácter. Eso llevó a que mi adolescencia fuera un infierno. ¿En qué sentido? Ya empecé a conocer la droga y empecé a invocar demonios. Era tanta la necesidad que tenía yo en esos momentos de mi vida, que yo odiaba todo lo que reflejara autoridad, en este caso al Padre o a Dios. Y eso produjo mucha rebeldía en mi corazón, en la cual empecé a andar en barras y todo esto. Cuando tenía 11 años, entre los 11 y los 14, llegué a un estado mental de ira, de desespero, que yo dije: Dios no existe. No sé si usted alguna vez ha llegado a pensar esto, pero yo, con escasos 12, 13 años, el dolor que sentía mi alma donde vivía, dije: Dios no existe. Pero después yo pensaba: no, Dios sí tiene que existir. Hoy en día lo comprendo porque tengo espíritu, y decía: Dios sí existe, pero no me ama. Eso produjo en mi mente algo terrible, y hice cosas que, como dice la Biblia, ni aún se nombre como conviene a santos. Cosas terribles en la cual ya Cristo me limpió. Tengo que lidiar nada más ahí con la culpa a veces, pero ya uno, como es tan cargado también y conoce la sangre de Cristo, no tengo problemas con eso.
En la adolescencia decía, Dios existe pero no me ama. También eso produjo en mi corazón una rebeldía, una ira, donde cada 15 días, mínimo, un ojo morado, porque eso convirtió que yo fuera una persona rebelde, iracunda, blasfema. Tuve muchos intentos de suicidio, muchas veces quise quitarme la vida. La más que me acuerdo fue una vez que vine en mi casa, me tiré la cercha y se espasó la cercha. Me quedó el cuello morado. Eso hoy día me hace gracia, pero en esos momentos de mi vida era desagradable. Como mucho adolescente o como mucho joven vestido en la droga, invocaba demonios, me gustaba el rock, todo lo que usted quiera de esa época. Después de varios intentos fallidos de suicidio, estaba a un borde de la desesperación. Recuerdo que yo llegaba a mi casa y cuando cerraba los ojos no podía dormir, porque yo veía demonios. Entre las 10 y las 12 de la noche, porque yo entraba a trabajar a las 12 de la noche, era un desespero, porque no podía dormir. Entonces me daba por caminar y blasfemar. Cuando tenía escasos 18 años, estaba involucrado en otras cosas que sí no les voy a contar, pero son cosas muy desagradables. Estaba desesperado, no sentía apoyo en mi hogar ni con mis amistades. Y recuerdo que también me tocaba lidiar con algo muy duro, y era que siempre me echaban en mi hogar. Era tan blasfemo y tan rebelde en mi hogar e insoportable que mi padre o mi padrastro siempre me echaba del hogar. Sé lo que es andar rodando de familia en familia, de hogar en hogar, por días, por semanas, porque era tan insoportable vivir en mi hogar que la única manera de tener paz era drogándome y estando viviendo con otras personas. Hasta que un día una persona, recuerdo un domingo, ese día me habían echado del hogar también, pero yo también era carabano, me echaban y yo me quedaba en casa. Esta persona se llama José, en el barrio Mundo le hicimos Chupeta. Y me dice, a mí me decían Calimán, en el barrio, ahora es Carlos, pero en el viejo mundo me decían Calimán, y eso era como todo malote, ¿verdad? Perdón la palabra. Y me dice, ¿qué, Calimán? ¿Qué pasó? Le digo, no, hombre, es que me echaron de la casa, así fue tal. Me dice, eso fue como por ahí de un enero, febrero, no recuerdo, del año 2009, nunca se me va a olvidar. Y recuerdo que él me dice, bueno, no, le digo, ¿para dónde? Me dice, voy para San Rafael. Le digo, vamos, despejame la mente. Recuerdo que llegamos a San Rafael y por ahí de las 5:15 de la tarde me dice, ya yo me voy. Le digo, ¿para dónde vas? Me dice, no, voy para el barrio. Le digo, voy. El hombre venía en un misterio, nunca se me va a olvidar, una congoja, porque yo era muy blasfemo, entonces como que eso le chocaba. Cuando llegamos aquí a la esquina, José Chupeta me dice, mira, te voy a decir la verdad, yo voy para una iglesia cristiana. Le digo, yo antes usaba la palabra, y a mí como, ¿qué es esa hostia? ¿Qué me importa? Me da igual esa hostia. Y recuerdo que él me dice, ok, yo te invito, pero solo te pido un favor. Claro que sí. Nobles. Porque yo hablaba mucho, pero hablaba en un francés poco fluido. Era tan vulgar que imagínense, ¿verdad? En esa época tenían también problemas porque no había identificado que la mujer era creación de Dios y las veía diferente basado en que fui poco adicto a la pornografía, pero ya eso no me pasaba. Recuerdo que cuando llegué había un portón azul ahí al frente. Él entró y yo me quedé neutro. Y uy, no, que miedo entrar a él.
vengo pasando una situación difícil y entrar ahí en ese montón de locos, porque esa era lo que yo creía los cristianos, un montón de locos que hablaban solos. Pero como siempre, uno jugando galán, en eso salió una persona y me dice, va a entrar, corazón de piedra, vamos para adentro. Entré a esa iglesia y pelo largo, yo tuve pelo largo, y yo era amante de un vocalista que se llama Jim Morrison, el vocalista de la banda Los Doors. Siempre andaba, esa camiseta me encantaba, la lava día por medio porque día por medio tenía que andarla. Y recuerdo que había un montón de gente en esta iglesia alabando y glorificando al Señor, y yo quedé traumado. Pero yo veía algo en el rostro de esas personas que yo decía, ¿qué tiene? Para esos días, uno de los encargados de dirigir dijo, bueno, dentro de 15 días, o dentro de no recuerdo, vamos a tener un campamento, en el cual ese campamento fue en la Hondura de Turrialba. En esos días, como repito, tenía problemas de pornografía, y yo, ahí está el tirazo de este montón de chiquillas que hay aquí. Apenas llego, fum, hueco al baño y zamolía, perdón. Recuerdo que ya me apunté, cobraban como 20,000 que no pagué, me costaba pagar en esos días y ahora. Y bueno, el problema es que la economía está muy mala. Recuerdo que de camino de aquí a Turrialba me tocó irme solo porque dos amistades que iban también, José Chupete y Mayonesa. Bueno. Son nombres del pasado, hermano. Hoy en día, cuando yo sé que me llamo Carlos, yo, qué nombre más lindo me puso mi mamá. Bueno, recuerdo que cuando llegamos allá, igual un campamento grande, muchos jóvenes, había un montón de muchachas muy lindas, ya están casadas y viejas todas. Llegué, y desde que llegué llegó un chaval y empezó a hablarme de Cristo, y yo, no, que no me hables a usted, no me interesa eso. Pero igual, yo veía a las personas alabando y glorificando y decía, ¿qué tienen esas personas que yo no tengo? Yo ganaba bien, era el alma a la fiesta. Donde yo llegue, siempre soy el alma a la fiesta, trato de glorificar a Cristo, pero el temperamento mío cuesta mucho. Y como siempre era el alma a la fiesta, yo decía, pero ¿qué tienen estas personas que yo no tengo? A veces cuando me iba al campo Ayala, a mí me gustaba un grupo llamado Las Tortugas, solo yo me escuchaba. Yo tengo un galillo, una glotis y una fonética muy fuerte, y solo yo me escuchaba, recuerdo, y donde yo fuera solo yo me escuchaba. Tengo un temperamento muy hiperactivo, y en ese campamento yo vi que la gente alababa y glorificaba a Dios, pero el concepto que yo tenía de Dios no me traía satisfacción. Ese día me hablaron de Cristo, habíamos 25 personas en fila en ese campamento. Yo estaba de último, nada más dijeron Juan 16, y alguien dijo, ¿quiere aceptar a Cristo? Primero, segundo, tercero. Cuando llegué yo tomé una sola mano y yo dije, démosle. Pero ahí no había experimentado el nuevo nacimiento. Simplemente lo que la masa hizo, yo hice. Al día siguiente me echaron agua ahí en un río. Yo no sabía ni qué era eso. En esa semana yo decía, qué raro, ¿qué tienen estas personas que yo no tengo? Para esos días, igual, tenía 17 años, había cumplido 18. Empecé peor a hacer otras cosas, pero siempre con eso en la mente, que yo decía, ¿qué tienen esas personas que yo no tengo? Se pudrió peor todo, no fue que pasó pocos pocos, no. Esos meses que pasaron fue algo terrible. Los demonios más me atormentaban, mi padre más insoportable, y hasta mi mamá, que era el apoyo que yo tenía, se había hecho una cosa terrible. Nada me salía. Con el patrón, que yo siempre hacía y deshacía con él, me dijo, si siguen eso lo he hecho. Pero ahí, como siempre me echaba y me volvía
a contratar, basado en que siempre soy buen trabajador. Y en la noche yo decía, ¿qué tienen esas personas que yo no tengo? Recuerdo que ya para esos días, ya dejé de trabajar con Lolitón, con la gente que yo trabajaba, y empecé a trabajar con mi padrastro, pero era algo insoportable. Y en esos días tuvimos una discusión y él me vendió el negocio que tenía y empecé a trabajar propio. Me iba muy bien. Y peor, ahí me más bien, más desorden. Y siempre quedaba eso en mente. Después, en esos meses, recuerdo que tuve otro intento de suicidio. Me retiraba los carros, de todo hacía cosas que no hace falta hablar, pero fueron muy terribles. Para esos días, quiero contarles lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida hasta la fecha de hoy. Recuerdo que un jueves, un 19 de abril, estaba yo en mi hogar solo. Ese día me levanté desesperado y asustado, el cuerpo paralizado. Una experiencia que nunca en mi vida había tenido. Para esos días me había encontrado una Biblia y la agarré y la tiré allá, un poco de basura que tenía. Y me puse a arreglar la grabadora. Yo soy travieso, a veces la pego, a veces no. Ese día funcionó la grabadora. Y el primer hombre que estaba hablando de la Biblia, y yo decía, no quiero escuchar de esa hostia. Pero me llamó la atención, porque empezó a hablar del amor de Dios. El amor de Dios, ¿qué es eso? Para mí el amor era algo que se adquiría mediante las ganancias que usted tenga, dígase, usted era matagalán, o otras cosas. Pero ese día, ese 19 de abril, estaba desesperado y empecé a escuchar a esa persona hablar de Jesucristo. Ya el concepto de Dios, el concepto del Padre, ya no lo hablaba, él hablaba de la persona de Jesucristo. Primera vez que yo escuché a un predicador hablar de Jesucristo como una persona, y eso cautivó mi corazón. Y recuerdo que él dio un mensaje y nunca se me va a olvidar ese versículo hasta la fecha de hoy, Gálatas 2:20. Este hombre dice, bueno, si usted tiene una Biblia, ábrala en el libro de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. En ese momento yo abro la Biblia y ¿qué creen que pasó? Cayó exacto, capítulo 2, versículo 20, en el cual este versículo se tiene que saber hacerlo de memoria. Dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dejémosle la parte ese de último. En ese momento yo me arrodillé y yo lloraba mucho. Aquí hago un paréntesis. Si usted fue criado igual que yo, con un papá grosero y difícil, tal vez desde pequeño le enseñaron que los hombres no lloran. Bueno, después escuché la canción y cambié la forma de pensar. Ustedes saben que canción es la muy bien. Ese día yo me arrodillé y lloraba mucho. Y yo dije, vea, Señor, Dios, yo no sé si usted existe o no. No sé. Estoy desesperado. Ya le han guindado el mecate. Digo, yo esta sí la pego. Ya estoy desesperado. Pero, si usted existe realmente, le pido que entre a mi corazón, que perdone mis pecados y que sea el Señor de mi vida. En ese momento, hermano, yo no soy emocionalista, pero en ese momento en mi vida yo experimenté algo que experimentó también Nicodemo, creo, el capítulo 3 de Juan, y es el nuevo nacimiento, porque esa carga que yo tenía en mi espalda desapareció, esa culpa, esa vergüenza, todo lo que yo tenía desapareció, y entendí de que fui salvo. Entendí ese día que fui salvo de mis pecados pasados, presentes y futuros. Ese día yo lloraba como un niño, pero como yo no tenía con quién hablar, ¿con quién hablo? Y empecé a contarle a un amigo y se burlaba.
Y me decía, usted está loco, ¿qué me habla? No lo entiendo. Con mi mamá hablaba, ella no más escuchaba. Sí, hijito, sí. No tenía con quién más hablar. Del jueves hasta el lunes, sin mentirles, yo salía jueves, viernes, sábado, domingo, pasaba metido en una discoteca llamada Millennium, aquí, lo que ahora es la Bucap, frente a Pizza Hut. Esos 4 días yo no salí. Agarré la Biblia de Génesis hasta donde me dio el lunes y la leí y no entendía nada. Pero en ese día yo recordé esta iglesia. Recordé que el pastor había dicho que los martes había estudio bíblico. Yo el lunes estaba desesperado que fuera martes. Fui, trabajé, ni dormí. Que sea las 7:30 de la noche. A las 7 yo estaba en el portón de nuestro pastor. Igual pelo largo, mismas camisetas, pero con otro espíritu. Y le toqué y me salió y le dije, es que, Señor, quiero contarle algo que me pasó. Y dice, claro que sí, a las 7:30 empezamos. Llegué y me senté. Y los que empezaban atrás se quedaban viendo así, como qué cosa más rara hay ahí. El primero que entró fue el hermano, el hijo de doña Magali, mayor. Diego. Entonces me viene la y después llegaron otras personas. Ese día yo les conté a ellos lo que Cristo había hecho en mi vida. Como un 19 de abril del año 1999, o 2000, no me acuerdo, yo le había entregado mi vida a la persona de Jesucristo. Como yo le había entregado mi corazón a Jesucristo. ¿Cambió mi vida? En lo espiritual sí. Porque recuerdo que para esos días, como yo era topador, había vendido unas cosas a una persona y le salieron malas. Y el hombre me cobró, yo no quise pagar y me dejó un ojo morado. Pero yo no era tal vez un gran peleador, pero sí me rendía. Ese día recuerdo que él me reclamó y me dice, si no me pagas, te quiebro. Y le dije, mira, yo soy cristiano, yo no peleo. Ya se la forma de pensar de esos días. Pero eso es lo que yo quería. Él quería otra cosa, él quería cobrarme y me dejó un ojo morado. Primera semana de que conocí a la persona de Jesucristo, un ojo morado. Al mes me topé a otra persona que le había hecho otra cosa, otro ojo morado. O sea, las consecuencias del pecado siempre van a estar. Pero desde el 19 de abril del año 99, ya recordé bien, yo empecé a estudiar la Biblia. Hermano, yo leía 10 horas la Biblia. Era un desespero. Mi mamá me decía, ¿no va a comer? No, yo no quiero ni comer. A mí me gusta mucho la comida. Bueno, todos. ¿Va a salir? A mí me decía el zorro. Salía de noche, dormía de día. Por el trabajo que tenía, no es que sea agua. Y en mi casa decían, ¿qué le pasa? La forma de hablar fue lo primero que Dios transformó en mi vida. Digamos, hoy en día, que se me sale con el enojo, detesto las malas palabras. Y empecé a estudiar la Biblia martes a martes en esta iglesia. Y hace 18 años que tengo estudiar la Biblia. He tenido el privilegio de predicarles a personas y a los días se murieron. He tenido el privilegio de haber estudiado afuera, en Argentina. No aprendí mucho en el sentido de teología sistemática, que nuestro pastor sabe más, pero ahí aprendí mucho y tuve esa necesidad de aventurar. Y hoy en día soy diácono de esta iglesia, soy para servirles, soy igual de pecador, pero lavado la sangre de Cristo. Y ese es mi testimonio. Yo un día conocí a la persona de Jesucristo. Viví cosas horribles, cosas que si se las contaran sonara más a queja y vanagloria a la carne que glorificar a Jesucristo. Tal vez usted pasó cosas muy difíciles, tal vez usted está pasando cosas muy difíciles, pero déjeme decirle que hay versículo 3 que siempre recalcan. Bueno, depende de la lucha que tengan los pecados, así recalcan los versículos.
Pero cuando uno está con gozo en el Señor, hay versículos que hacen toc toc el corazón. Y Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Cuando todo se pudre, y el Espíritu Santo le dice, porque la Escritura de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de filos. Salmo 118:8, si no me equivoco, dice que Dios muestra su amor para con los que nos rodean. Es la forma en que Dios ha diseñado, que ha mostrado su amor con las personas de la iglesia local. Y otro versículo que me encanta está en Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Son versículos que siempre me encantan, porque animan mi corazón. ¿He querido renunciar en mis años de cristiano a Jesucristo? Claro que sí, porque no es fácil. Ser cristiano hoy en día no es fácil. Hoy en día, no hay persecución, bueno, en nuestro país, porque según un libro que leí en la 1040, mata cristianos a cada tipo. Pero en nuestro país no hay persecución. Hoy en día lo que tenemos que lidiar es con la persecución mental. Eso es lo que tenemos que lidiar hoy en día. Y muchas veces yo he querido condenar mi mente. Yo le llamo condenar mi mente cuando la Biblia dice esto, pero esto suena bonito. Me ha pasado esto. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que quiero decirle, pero hoy en día nosotros los cristianos tenemos que lidiar con esa persecución mental. Y si usted no tiene bases sólidas, se lo llevan. Yo en una época empecé a estudiar filosofía y mi hermano casi dejó la Biblia botada. Gloria a Dios que el Espíritu Santo y lo que he aprendido y los hermanos me han ayudado. Entonces, hermanos, ese es el testimonio. Como les digo, no soy de los que me gusta hablar mucho sobre el pasado, no porque me afecte, porque Cristo ya me lavó, sino que hoy en día, ¿quién no ha vivido cosas horribles? Hoy en día lo que ocupamos, y tal vez usted, si no conoce a la persona de Jesucristo, que yo lo que quiero que se lleve en su corazón es que tiene que sentir la necesidad de que Cristo lo salve. ¿Y lo salve de qué? Del pecado. Yo no sé si usted conoce a la persona de Jesucristo o no. No sé si está invitado y vino a fuerza. Bueno, no creo que a fuerza, porque Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo atrae. Y 18 años de servir al Señor. He tenido fallas como todo ser humano, pero he seguido adelante. Hay momentos en mi vida donde quiero dejar todo botado por las luchas que uno tiene como cristiano, pero la palabra de Dios es que viva y eficaz. Viva. Ojalá que nunca se nos olvide eso. Vivo. En esos días tengo 9 sobrinos. Mi sobrina tuvo un hijo y me puse a chiñarlo, y es interesante, un pedacito de carne así, verlo cómo sonríe y tiene vida. Bueno, así es la palabra de Dios, al 100% más viva y eficaz. Hermanos, espero que mi testimonio le ayude. Como les digo, no es fácil, pero Dios sí es fiel. Y algo que yo he aprendido hoy en día es que en la carne todo es difícil, en el espíritu no, pero nos cuesta vivir en el espíritu. Entonces, ese es el testimonio de mi persona, Carlos Serrano Aguilar, miembro de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Muchas gracias.